Hace muchos años llegó un paciente, más o menos de mi edad, con una buena vida, una buena familia, un buen trabajo, éxito económico, éxito laboral, pero me dijo que no podía ser feliz y que no podía ser feliz porque su vida había comenzado muy mal. Yo, para tratar de ver qué había pasado, le dije: ¿por qué no me escribes una breve biografía de qué pasó desde que te acuerdes? Y me dijo: está bien. Se fue, regresó a la siguiente sesión y me trajo escrita la biografía. La empecé a leer y decía: yo nací en un hospital muy frío, muy sucio, estaba envuelto entre sábanas rotas y tenía un hongo en la boca que no me dejaba comer. Yo vi ese texto y le dije: perdón, ¿qué te dije que escribieras? Me dijo: pues mi biografía. Ajá, pero ¿desde cuándo? Pues desde que me acordara. ¿Cómo te acuerdas de esto? ¿Cómo te acuerdas que naciste en un hospital muy frío, muy sucio, envuelto entre sábanas rotas y tenías un hongo que no te dejaba comer? Se quedó mirando la hoja y me dijo: bueno, esto fue lo que me contó mi mamá. Y yo pienso, le digo: bueno, tu mamá no te pudo haber mentido. Lo que pasa es que tu mamá no te contó la historia completa. A lo mejor sí, yo no sé, yo nunca he parido, pero a lo mejor cuando uno está pariendo da mucho frío y de pronto llegó al hospital y dijo: ay, qué hospital tan frío. A lo mejor por allá había una basurita en la esquina y dijo: ay, qué hospital tan sucio. Y a lo mejor sí, en la sábana que te entregaron había una especie como de remiendo, por ahí un hilachito, y dijo: mira, nada más, mi hijo, entre sábanas rotas. Y probablemente sí tenías un hongo que no te dejaba comer, que tiende a ser común en algunos niños, pero eso se va rápido. Pero el problema no es ese, el problema es lo que no te contaron. Porque allí había otras cosas. Allí había un niño recién nacido que tenía unas manitas, que tenía unos ojos, que lloraba o no lloraba. Y esa parte de la historia no la conocemos, no porque no existió, sino porque no te la contaron. Que a ti te enseñaron a mirar solamente para aquello que pasó, para el frío, para la basura, para lo roto, para lo infectado. También encuentro, el otro día leí el periódico y me encontré una historia de un niño, un estudiante del último año de secundaria en el sur de California. Y él decía, y me permito leerlo textualmente, él decía: me enojaba vivir en un foco de infección del coronavirus, que mis padres inmigrantes pudieran darme tan poco, que mis compañeros de clase media estuvieran muy cómodos en sus habitaciones mientras yo estaba confinado en una enclenque silla de metal en la cocina. Y uno ve esa historia y dice: no, hombre, pues pobre niño, mira nada más, en una enclenque silla de metal y sus amigos allí muy cómodos en sus habitaciones de clase media. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en esta historia? Que también no se nos estaban diciendo cosas. Sí es cierto que había enojo, sí es cierto que sus padres eran inmigrantes, sí es cierto que hay un foco de infección, sí es cierto que quizá, según él, le daban tan poco, pero sí es cierto que sus amigos estaban cómodos, no lo sé, y dice que él estaba confinado en una enclenque silla. Pero ya hay palabras que no se están acentuando. Está vivir, están padres, tenía amigos a los cuales podía criticar porque estaban muy cómodos. Vamos, tenía silla y había cocina. Y no estoy diciendo que esa historia hecha como está hecha no sea importante. Lo que estoy diciendo es a qué le ponemos el acento, a dónde estamos llevando la mirada. Si nada más la llevamos a lo enclenque, a la silla, a la soledad, a los hongos, a la basura, a lo roto, pues esa es la visión que vamos a tener nosotros. Entonces, no se trata de no mirar las cosas que no pasaron. Se trata de mirar sí lo que pasó, pero por completo, todo lo que pudo haber estado. Porque también encontramos en eso que pudo haber estado otras historias. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, esto no tiene nada que ver con cuestionar la realidad. Yo no creo que esa señora le haya estado mintiendo a mi paciente diciéndole que efectivamente el hospital era frío y era sucio. Yo no creo que la silla del niño no era de metal. Yo no cuestiono eso. Tampoco cuestiono que tengan el derecho a quejarse. Cuando le estaba haciendo esta conferencia le platicaba a alguien y me dice: ay, Mario, pero pues el niño, déjalo que se queje, tiene derecho a quejarse. Y yo: está bien, tiene derecho a quejarse, pero no es por ahí el camino. Esto no tiene que ver con la empatía que podamos sentir hacia ese niño, hacia ese hombre que nació en aquel hospital. Esto no tiene que ver con la gratitud o ingratitud que podamos pensar: bueno, esa señora tenía que haber agradecido que su hijo nació bien, ese niño tenía que haber agradecido que tenía compañeros y que tenía cocina y que tenía silla. No tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con otra mirada. Yo creo que la vida siempre puede verse con otra mirada, y tener otra mirada no es negar la realidad. Tener otra mirada es mirar por completo cómo ha sido la vida. Si nosotros nos quedamos ahí, el problema es que finalmente nos quedamos atrapados en historias que nos contaron o historias que nos contamos.
Nos quedamos contándonos las mismas cosas, mirando siempre hacia el mismo lado, casi hasta se nos entume el cuello que nada más vemos eso. Mira lo que no tuve, mira lo que me pasó, mira cómo todo empezó mal, mira todo lo malo que hay alrededor de mi vida. Pero se nos olvida mirar para otra parte, se nos olvida mirar para el otro lado. Cuando nos quedamos estancados allí, nos encerramos en preguntas que no nos llevan a ningún lado, que no nos transportan. Preguntas como, ¿qué hice yo para merecer esto? Y si uno encuentra que no hizo nada, injusticia. Si uno encuentra que sí hizo algo, entonces culpa. Preguntas que nos encierran como, ¿por qué si soy como los otros? ¿Por qué si estoy en la misma escuela con los mismos compañeros? ¿Por qué yo no tengo lo que ellos? ¿Por qué yo no tengo sus recámaras cómodas y yo tengo una enclenquecilla de metal en la cocina? Y cuando vienen esas preguntas de por qué si soy como los otros, yo no tengo lo que los demás, entonces vienen sentimientos de envidia y resentimiento. Y todavía peor, si yo digo, ¿será que no soy como los otros? ¿Será que soy diferente? ¿Que estoy desventajado con relación a otros? Y empiezo a compararme en esa desventaja y sentirme diferente me hace sentir mal. Entonces vienen sentimientos de vergüenza. Yo soy una persona inadecuada. Y todo porque estamos mirando siempre para el mismo lado. Aquello que no tenemos, aquello que nos pasó, aquello que nos contaron. Ahora, nuestro mundo interior, si seguimos con estas narrativas, se va entintando de enojo, se va entintando de resentimiento, se va entintando de tristeza. ¿Por qué? Porque todo empezó mal, porque yo no quiero estar aquí. Y entonces eso nos mueve hacia lugares que no queremos estar. Eso nos lleva justamente a decir, yo no quiero estar aquí. Pero es que la realidad es que estoy aquí en este momento y no voy a estar en otro lugar. Cuando yo me quedo encerrado del yo no quiero estar aquí, lo que pasa es que empiezo a despreciar el lugar donde estoy. Empiezo a despreciar el lugar donde nací. Empiezo a despreciar la enclenquecilla de metal en la cocina donde estudiaba. Y no me acuerdo que tenía escuela, padres, compañeros, silla y cocina. Cuando digo no quiero estar aquí, es como maldecir la tierra que estoy pisando. Y peor todavía, cuando yo digo yo no debería estar aquí, yo debería estar en otro lugar. Y pelearnos con los deberías, porque el sufrimiento humano se define por lo que decimos que debería o no debería haber pasado y la realidad que estamos viviendo. Y mientras más lejos esté lo que creemos que debería haber sido y la realidad que estamos viviendo, el sufrimiento va a ser mayor. Quizá no podemos mover la realidad, pero podemos empezar a mover los deberías. Yo debería, pero resulta que pues no es así. Ahora vienen preguntas. Si yo creo que no debería estar aquí y esto no debería haberme pasado, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué en este momento de mi vida? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué cuando todo estaba bien? ¿Por qué cuando era exitoso? ¿Por qué llegó la pandemia? ¿Por qué me detuve? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Y nos quedamos atrapados en eso. ¿Por qué nos quedamos allí sabiendo que estos porqués nos hacen sufrir? Bueno, básicamente porque no vemos posibilidades. No es que no estén, es que no las vemos. Y no las vemos porque no nos enseñaron a mirar más que para un solo lado. Para el lado de lo que nos falta, para el lado de la desgracia, para el lado de éramos muy pobres, para el lado de estamos muy tristes, para el lado de tu padre nos abandonó o tu madre no te quería. Nos quedamos mirando solamente para ese lado. Básicamente por eso no miramos para otra parte. No miramos para otra parte porque aprendimos a ver para el mismo lado, con los mismos filtros, de la misma manera todo el tiempo. Por eso nos vamos contando las mismas y las mismas historias. Porque a veces cuando vemos una oportunidad, la vemos como si tuviéramos unos binoculares al revés. La vemos lejana, la vemos distante y decimos, esto no es para mí, esto es para otros. Esto es para los que tenían las cómodas recámaras o los que no nacieron en un hospital muy frío y muy sucio. Por eso mi vida se va entintando de esta oscuridad. Entonces, quizá tengamos que empezar a mirar para otra parte. Quizá tengamos que empezar a dirigir la mirada hacia otro lado y darnos cuenta que con otra mirada complementas tu manera de ver el mundo. Empiezas a ver hacia las posibilidades. Sí, yo no quiero estar aquí, pero no me dice dónde quiero estar. Cuando pienso dónde quiero estar o cómo quiero estar, empiezo a encontrar la manera de moverme. Porque el lugar donde estoy se convierte en mi punto de partida y yo me convierto en mi materia prima. Como sea, como esté, eso es lo que tengo y hoy no voy a tener otra cosa. Hoy las cosas no van a cambiar. Con otra mirada cambian hasta las preguntas. De preguntarme por qué me pasa esto, ahora viene la pregunta, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Sí, llegó la pandemia, ¿qué voy a hacer con esto? Sí, hoy tuve un descalabro económico, ¿qué voy a hacer con esto? Hoy mi pareja me abandonó, ¿qué voy a hacer con esto? Hoy yo tengo una enfermedad grave, ¿qué voy a hacer con esto? Y a veces sé que la respuesta es, no sé qué voy a hacer con esto.
Y cuando la respuesta es no lo sé, es cuando pido ayuda. Cuando me acerco con alguien que me acompañe en el proceso de encontrar soluciones y encontrar la salida, para ayudarme a encontrar cómo voy a hacer aquello que quiero hacer, pero antes de saber a qué quiero hacer, tengo que cambiar la mirada hacia donde quiero llegar, hacia donde quiero ir. Con otra mirada, tomas perspectiva. Puedes empezar a mirar y darte cuenta que hay mucho más de lo que habías visto. Que no solamente está este rincón, sino que está el otro rincón y todo el gran panorama. Con otra mirada, también puedes reescribir tu historia. Ya no tienes que contar solamente las sábanas rotas. Ya no tienes que contar solamente la enclenquecilla de metal en la cocina. Puedes contar otras historias, historias más completas. Te vuelves protagonista y no un agente pasivo de una historia que alguien más te contó. Te vuelves protagonista y no aquella persona que es títere del destino. Te apropias de tu presente y te orientas hacia el futuro. Hace poco estaba platicando con un nuevo amigo mío, Pablo Martínez, argentino, y me decía, mira Mario, yo creo que todos nosotros podemos ser como agentes de señalar. Todo es con el dedo. Una persona mira hacia un lado y yo le decía, es cierto, porque siempre podemos decirle, tú miras para acá y yo te digo, ¿por qué no miras ahora para allá? Y en este tránsito, entre decirte mira para acá y después llevarte con mi dedo a señalarte todo lo que hay del otro lado, ya te hice pasar por todo este recorrido. Si aquí está el inicio de tu vida y aquí está el momento donde vives, ¿por qué no ampliar esta mirada y mirar mucho más de lo que has visto? ¿Por qué solamente mirar aquello que pasó, que te recuerda con dolor lo que no quieres tener y te lleva a los porqués? Yo no puedo encontrar las respuestas a todos los problemas que tienen las personas que llegan a mi consultorio, pero siempre puedo señalarles, mira, sí, esta es la vida que me cuentas y sé que no me estás mintiendo, pero sé que en todas esas páginas y esos capítulos hay cosas que no has visto, hay cosas que te han traído hasta acá, porque nadie te trajo arrastrando al consultorio de un terapeuta. Hay cosas que te dicen, quiero estar bien, merezco estar bien y creo que puedo estar bien. Finalmente, tu vida con otra mirada te permite contar una historia completa. Muchas gracias por escuchar.